Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de los sacrificios y las penitencias que se pueden realizar para agradar a Dios. Y es buen momento para comenzar. El 18 de febrero es miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma. ¿Qué significa esto? A partir del miércoles de ceniza hasta su finalización en Jueves Santo y comienzo de la Semana Santa, tenemos 40 días para hacer un viaje a nuestro interior e intentar cambiar cosas en nosotros mismos, con la finalidad de poder acercarnos más a Jesús. El 40 es un número importante para Dios. 40 días anduvo Jesús en el desierto, al igual que Elías, para ver a Dios. Moisés estuvo 40 días en la montaña hasta bajar con las tablas de la ley. También el diluvio universal duró 40 días. Cuando se va a realizar algo importante referente a Dios, el transcurso de ese cambio o conversión dura 40 días. Desde el miércoles de ceniza tenemos 40 días antes de Semana Santa, donde tenemos la oportunidad de intentar mejorar y cambiar algo en nuestro interior. Hay 3 recomendaciones básicas que, aunque las hagamos durante todo el año, en estas fechas antes de Semana Santa podemos hacer el intento, por amor a Dios, de reafirmarnos más en nuestra fe y sacrificarnos un poquito más, al igual que Jesús se sacrificó por nosotros. La oración. En estos días, mediante la oración, nos podemos acercar más a Dios. No hace falta dedicarle mucho tiempo. Aunque sea un minuto en el que dejemos lo que estamos haciendo, nos recojamos y tengamos una breve conversación con Dios, es suficiente para estar más cerca de Él. Darle gracias al despertar por ver un nuevo día junto a los tuyos, como por la noche para contarle cómo te ha ido el día. Hablarle cuando tengas pena por algo o sientas que has errado y le pidas perdón por lo que crees que obraste mal. Ayuno. Hacer ayuno es honor a Dios. Es un sacrificio que podemos hacer para demostrarle que Él es lo más importante en nuestra vida, por encima de cualquier cosa. No es necesario que sea un sacrificio muy grande, sino por ejemplo algo que te guste mucho hacer o comer. El esfuerzo de no tomarlo durante un tiempo que estimes conveniente, ofreciéndole este gesto a Dios, reafirma tu amor por Él. Un sacrificio es algo que al hacerlo le demuestras a Dios tu amor y respeto. Yo hice un ayuno por demostrar mi arrepentimiento por actos del pasado, el cual estuve un día de ayuno, sin comer ni beber. El beber no rompe el ayuno, pero yo opté por hacerlo así. Esto tengo pensado volverlo a hacer el Viernes Santo, día de la conmemoración de la muerte de Jesús. Cada uno puede hacer lo que sienta en su interior. Esto le acercará más a Dios. No lo tienen que ver como un castigo que se autoimponen, sino como un esfuerzo por agradar a Dios. Caridad. En estos días de Cuaresma podemos hacer por ser un poco más caritativos de lo habitual. Esto no significa que debamos ir donando dinero, pero pueden hacerlo. Pero me refiero a que seamos más amigables, respetuosos. Si nos hemos enfadado con alguien, intentar llegar a perdonarse y reconciliarse. Si somos de enfadarnos y estar todo el día renegando, intentar controlarnos y no hacerlo tanto, por respeto a los demás y por amor a Dios. En definitiva, hacer actos con amor que nos acerquen a asemejarnos un poco al corazón de Jesús. Estos actos que podemos llegar a hacer en Cuaresma nos preparan para la Pascua, donde un año más conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús. El que sea de ir a la iglesia, que acuda a ella el miércoles de ceniza, día 18 de febrero,
y disfrute de todos los actos con simbolismo al comienzo de la Cuaresma. El sacerdote les hará una cruz en la frente con ceniza, la cual proviene de la quema de ramos y palmas bendecidas del año anterior. Y por tradición nacida del respeto a Dios, no se come carne, ni en el miércoles de ceniza, ni los viernes, hasta llegar Semana Santa. No es una obligación para nadie. Como les digo, es una manera de respeto por lo que sufrió Jesús por nosotros. Les invito a hacer este viaje a su interior, viendo qué cosas pueden cambiar en ustedes para intentar mejorar. Jesús es el ejemplo de cómo debemos ser como persona, es el referente y espejo al que debemos mirarnos. Hagamos por mejorar y cambiar cosas en nuestra vida, intentando asemejarnos a Dios. Y estos pequeños sacrificios sean el comienzo de una vida dedicada a agradar a Dios y ayudar a los demás hermanos que nos rodean. No se fijen si su vecino hace esto o no. Cada uno debe andar el camino de forma individual. Somos personas fuertes e independientes y hacemos lo que creemos mejor para nosotros, no lo que otras crean que es mejor. Si ustedes son de amar a Dios, no lo oculten y vivan su fe. La persona que no ama a Dios es el que debería avergonzarse y apenarse por ello. Es una gran alegría la que se siente en el corazón cuando se ama de verdad a Jesús y a María. La Virgen, en sus apariciones, dando mensajes para todos, siempre ha implorado que se hiciera más penitencia. Hagan este viaje interior, reflexionen sobre lo que crean que no obraron bien y pudo apenar a Dios, y hagan por compensarlo. Quien sea católico, que vaya y se confiese, e intente pasar su penitencia con lo que le imponga el sacerdote, o con una mortificación que se autoimponga. Acuérdense lo mal que lo pasó Jesús por nosotros. Hagamos algo por él. Jesús recibirá con los brazos abiertos nuestros gestos por agradarle, y que el desear agradarle se vuelva un hábito en nuestra vida. Esto sería maravilloso tanto para nosotros como para nuestra familia y el mundo en general, ya que todos estamos conectados, y haremos que haya más luz en el mundo.